Lea la Biblia en un año. 73 libros. Día 133. Primera Samuel, capítulo 21 al capítulo 23. Salmo 132. San Lucas, capítulo 21, del versículo 1 al 19. Primera Samuel, capítulo 21. David se levantó, se fue, y Jonatán regresó a la ciudad. David llegó a Nob, a la casa del sacerdote Ahimelech. Este salió temblando al encuentro de David y le preguntó: ¿por qué estás solo? ¿Por qué no hay nadie contigo? David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me dio una orden, me dijo: nadie debe saber la misión que te he encargado, ni la orden que te he dado. Por eso cité a mis hombres en este lugar. Ahora, ¿qué tienes a mano? Si tuvieras unos 5 panes o alguna otra cosa, dámelos. El sacerdote dijo a David: no tengo a mano ningún pan común, sino solo pan consagrado, con tal que tus hombres no hayan tenido relaciones con mujeres. David respondió al sacerdote: hasta ahora se nos prohibía la mujer cada vez que salía. Mis hombres se mantenían puros en lo que se refiere al sexo, y además se trataba de expediciones profanas. Con cuánta mayor razón ahora. Todos están en estado de pureza con respecto al sexo. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque no había más pan que los panes que se retiran de delante de Yahvé, para reemplazarlos por pan fresco el día en que se reponen. Ahora bien, uno de los sirvientes de Saúl se había detenido ese mismo día en el santuario de Yahvé. Se llamaba Doeg, el edomita, y era el más importante de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech: ¿por casualidad no tienes a mano alguna lanza o espada? El asunto del rey era tan urgente que no tuve tiempo de tomar mi espada ni mis armas. El sacerdote le respondió: aquí está la espada del filisteo Goliat, al que mataste en el valle del Terebinto. Está envuelta en una manta detrás del efod. Si la quieres, tómala, no hay ninguna otra. David le respondió: ¿no hay ninguna otra como esa? Dámela. Ese día David huyó lejos de Saúl y llegó donde Aquís, rey de Gat. Los servidores de Aquís le dijeron: pero majestad, si ese es David, ¿no era a propósito de él que bailaban y cantaban: Saúl mató a 1000 y David 10,000? Esos comentarios preocuparon mucho a David y tuvo miedo de Aquís, rey de Gat. Entonces les hizo creer que estaba loco y se comportó como un insano en medio de ellos. Tamborileaba las puertas y dejaba correr la baba por su barba. Aquís dijo a sus servidores: si vieron que está loco, ¿para qué me lo trajeron? ¿Es que me hacen falta locos para que me traigan a este y que me moleste con sus locuras? Falta poco para que entre en mi casa. David salió de allí y se refugió en la caverna de Adulam. Sus hermanos y su familia lo supieron y bajaron por él a ese lugar. Se le juntaban todos los que tenían problemas, todos los que eran perseguidos por un acreedor o que se sentían descontentos. Se hizo su jefe y con él había más o menos unos 400. De allí se fue David a Mizpe de Moab. Dijo al rey de Moab: me gustaría que mi padre y mi madre se quedaran contigo hasta que sepa lo que Dios me tiene reservado. Llevó pues
a sus padres donde el rey de Moab, y allí permanecieron hasta el día en que David abandonó ese refugio. El profeta Gad dijo un día a David: no te quedes en ese refugio, vuelve al territorio de Judá. David salió de allí y llegó al bosque de Jeret. Supo Saúl que había noticias de David y de los hombres que andaban con él. Por esos días estaba Saúl sentado en Gibea bajo el tamarindo que está en la colina. Tenía en la mano su lanza y todos sus servidores estaban de pie a su alrededor. Saúl dijo entonces a sus servidores reunidos a su alrededor: oigan, hombres de Benjamín, ¿creen que el hijo de Jesé le dará a todos ustedes campos y viñas y que los hará jefes de 1000 y de 100? ¿Por qué se han puesto todos de acuerdo en contra mía? Nadie me comunicó que mi hijo había hecho un pacto con el hijo de Jesé. Ninguno de ustedes se preocupó de mí. Nadie me comunicó que mi hijo había soliviantado contra mí a mi servidor, convirtiéndolo en mi adversario, como es ahora el caso. Doeg, el edomita, que era uno de los jefes de los sirvientes de Saúl, pidió la palabra. Vi al hijo de Jesé cuando llegaba a Nob, a la casa de Ahimelech, hijo de Ahitub. Este consultó por él a Yahvé, le dio provisiones y le pasó la espada de Goliat el filisteo. Entonces Saúl mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda su familia, los sacerdotes de Nob. Todos fueron a la casa del rey. Saúl le dijo: óyeme bien, hijo de Ahitub. Este respondió: aquí me tienes, señor. Saúl le dijo: ¿por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Jesé? Así que le diste pan y una espada, consultaste a Dios por él, para que se sublevara contra mí y se convirtiera en mi adversario, como se ve ahora. Ahimelech respondió al rey: ¿quién es más fiel que David entre todos los servidores del rey? Él es yerno del rey, está adscrito a su guardia personal y recibe honores en su casa. Ciertamente no es la primera vez que consulto a Dios por él. El rey nada tiene que reprocharme, ni menos a toda la familia de mi padre, pues tu servidor nada sabía de eso, absolutamente nada. Pero el rey le dijo: Ahimelech, vas a morir, y contigo toda la familia de tu padre. Luego el rey dijo a los soldados que estaban a su alrededor: adelante, den muerte a los sacerdotes de Yahvé, porque ellos también apoyan a David. Sabían que estaba huyendo de mí, y no me lo dijeron, pero los servidores del rey no quisieron herir a los sacerdotes de Yahvé. Entonces el rey dijo a Doeg: ven tú y mata a los sacerdotes. Y Doeg, el edomita, dio unos pasos adelante e hirió de muerte a los sacerdotes. Ese día dio muerte a 85 hombres que llevaban vestimentas sacerdotales. No, la ciudad de los sacerdotes fue pasada a cuchillo, incluyendo hombres y mujeres, niños y bebés. Todo fue pasado a cuchillo, hasta los bueyes, burros y corderos. Solo se salvó un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, que se llamaba Ebiatar. Corrió a juntarse con David. Ebiatar contó a David cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Yahvé. Y David le dijo: Doeg el edomita estaba allí ese día, y yo sabía que le avisaría a Saúl. Por causa mía dio muerte a toda tu familia. Quédate conmigo y no temas. El que atente contra tu vida atentará contra la mía. A mi lado estará seguro. Le llevaron esta noticia a David. Los filisteos llegaron para atacar a
Keila y se apoderaron de las eras. Entonces David consultó a Yahvé preguntándole: ¿debo marchar contra los filisteos? Yahvé respondió a David: anda, derrotarás a los filisteos y librarás a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: no tenemos ya bastante que temer aquí en Judá, para que vayamos ahora a buscar a los filisteos en Keila. David consultó de nuevo a Yahvé y éste le respondió: levántate, baja a Keila, porque yo he entregado a los filisteos a tus manos. Partió pues David para Keila con sus hombres y se trabó en combate con los filisteos. Les quitó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Así fue como David libró a los habitantes de Keila. Cuando Ebiatar, hijo de Ahimelech, había huido donde David a Keila, había bajado con el efod. Cuando avisaron a Saúl que David había entrado en Keila, Saúl dijo: Dios lo ha puesto en mis manos, pues al entrar en una ciudad con puertas y candados, se ha encerrado solo. Saúl convocó a todo el pueblo para la guerra y bajaron a Keila para sitiar a David y a sus hombres. Cuando David supo que Saúl tramaba algo en su contra, dijo al sacerdote Ebiatar: trae el efod. David hizo esta consulta: Yahvé, Dios de Israel, tu servidor ha sabido que Saúl trata de apoderarse de Keila y destruir la ciudad por mi culpa. ¿Bajará realmente Saúl tal como tu servidor lo oyó decir? Yahvé, Dios de Israel, comunícamelo, por favor. Yahvé respondió: vendrá. David dijo: ¿los habitantes de Keila me entregarán a Saúl junto con mis hombres? Yahvé respondió: los entregarán. Entonces David se levantó junto con sus hombres, que eran más o menos unos 600, salieron de Keila y anduvieron errantes. Cuando avisaron a Saúl que David había huido de Keila, desistió en su expedición. David permaneció en los refugios del desierto, en la montaña y en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo puso en sus manos. Estando David en Jorsa, en el desierto de Zif, supo que Saúl había organizado una expedición para matarlo. Fue entonces cuando Jonatán, hijo de Saúl, fue a Jorsa a visitar a David para darle ánimo de parte de Dios. Le dijo: no temas, mi padre no te hallará. Tú reinarás en Israel y yo seré tu segundo. Mi padre Saúl lo sabe muy bien. Ambos concluyeron un pacto ante Yahvé. David se quedó en Jorsa, mientras que Jonatán regresó a su casa. La gente de Zif fue a Gibea a ver a Saúl para decirle: ¿sabes que David está escondido en medio de nosotros en los refugios de Jorsa, en la colina de Haquila, y que se sitúa al sur de la estepa? Vaya cuando quiera nuestro Señor, y nosotros entregaremos a David en las manos del rey. Saúl les dijo: que Yahvé los bendiga por haber tenido piedad de mí. Regresen ahora e infórmenme exactamente del lugar donde se esconde, porque me han dicho que es muy astuto. Observen e infórmense de todos los escondites donde pudiere hallarse, y vuelvan a verme. Entonces yo me iré con ustedes. Si está en esa región, lo buscaré en todos los clanes de Judá. Regresaron pues a Zif, precediendo a Saúl. David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el valle que está al sur de la estepa. Saúl y sus hombres fueron a buscarlo, pero David lo supo y bajó a la roca. Se quedó en el desierto de Maón. Lo supo Saúl y persiguió a David por el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del cerro y David con sus hombres por el otro.
David y sus hombres caminaban rápido para escapar de Saúl, mientras que éste y sus hombres trataban de cercar a David y a sus compañeros para apresarlos. Llegó entonces un mensajero donde estaba Saúl, diciéndole: ven inmediatamente, pues los filisteos acaban de invadir nuestro país. En vista de eso, Saúl dejó de perseguir a David y se fue a combatir a los filisteos. Por eso ese lugar se llamó la Roca de las Separaciones. Salmo 132. Señor, tenle en cuenta a David, su total disponibilidad, cuando hizo un juramento al Señor, una promesa al fuerte de Jacob. No entraré en la tienda que es mi casa, ni me tenderé en el lecho donde descanso. No concederé el sueño a mis ojos, ni descanso a mis párpados, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Hemos sabido que el arca está en Éfrata. La encontramos en los campos de Jaar. Entremos pues en su morada, postrémonos ante la tarima de sus pies. Levántate, Señor, y ven a tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Que tus sacerdotes se revistan de justicia y tus fieles griten de alegría. Por amor a David, tu servidor, no apartes la cara de tu ungido. El Señor se lo juró a David, verdad de lo que no se desdecirá. Del fruto de tus entrañas pondré a alguien en tu trono. Si tus hijos guardaren mi alianza y mis testimonios que les he enseñado, también sus hijos para siempre se sentarán en tu trono. Y el Señor escogió a Sión, quiso que fuera su residencia. Aquí está mi descanso para siempre, en ella moraré, pues yo lo quise. Sus graneros los bendeciré, y a sus pobres los saciaré de pan. De gloria revestiré a sus sacerdotes, y sus fieles gritarán de júbilo. Allí haré brotar un cuerno para David, allí pondré una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos, mientras sobre él brillará su diadema. San Lucas capítulo 21. Del 1 al 19. Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro del templo. Vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas. Entonces dijo: en verdad les digo que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos, porque todos esos han dado de lo que les sobra, mientras que ella, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir. Como algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señales habrá antes de que ocurran esas cosas? Jesús contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. No los sigan, no se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo.
Pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán.